el Evangelio del Reino. En Mateo capítulo 24 vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, verso 14 dice: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, mi amado, este Evangelio, dice Cristo, que va a ser predicado, tiene que ser predicado a toda nación. Y dice, para testimonio a todas las naciones. Así que este Evangelio es un Evangelio que produce un testimonio, un cambio, una transformación. Y eso va a estar íntimamente relacionado en el entendimiento que la iglesia tenga del Evangelio. Y ese entendimiento, como estamos viendo aquí en el cuadro, esta comprensión correcta del Evangelio va a determinar cómo está la iglesia o cada creyente fundamentado. En otras palabras, el buen entendimiento del Evangelio determina un buen fundamento en el creyente y en la iglesia. La antítesis de esa declaración sería la mala comprensión o el mal entendimiento del Evangelio va a producir gente no cimentada, no fundamentada o parada en la arena. Así que es de tremenda importancia tener preclaro, tener correctamente el entendimiento de qué es el Evangelio. Jesús remarca esta importancia cuando él estaba dando el Sermón del Monte. Ustedes deben saber que el Sermón del Monte empieza en Mateo capítulo 5. Jesús da ese gran sermón que tiene 3 grandes capítulos, el capítulo 5, 6 y 7. Es el compendio de su doctrina. Es el compendio de lo que él vino a enseñar. Es la interpretación correcta de la ley antiguo testamentaria y la ley de Cristo, nuevo testamentaria. La interrelación, la interpretación y la vivencia que debe tener los mandatos de Dios. Cristo está, en otras palabras, en estos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7, dando su doctrina, dándole entendimiento de lo que es el Evangelio. Y en el capítulo 6, a la mitad de su sermón, de su enseñanza, de su doctrina, declara algo que, parafraseando, el Señor nos está diciendo: no voy a seguir hablándoles mi doctrina si no entienden algo importante. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué es esto importante? O lo que el Señor trata de que los que estaban oyendo su doctrina tuviesen claro. Pues lee usted Mateo capítulo 6, verso 22 al 23. No es casualidad que a la mitad del sermón haga un alto y dé esta declaración el Señor. Ahí en Mateo 6, 22 al 23, el Señor dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
el siguiente versículo 23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? Parece que se salió un poquito del tema. Parece que quiso dar una declaración confusa. No. Estaba diciendo el Señor lo siguiente, que el cuerpo, o sea, hablamos de cuerpo, está hablando de la iglesia, pero también de tu vida personal. Si hablamos de la iglesia, dice la lámpara del cuerpo, la lámpara de la iglesia. O sea, lo que va a iluminar la iglesia es el ojo. No es que la iglesia sea tuerta, que tiene un ojo nada más, o sea, una iglesia cíclope. Cuando él dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, se refiere que hay una sola visión, un solo ojo, una sola mirada que debe tener la iglesia, no 2, 3, 4, 5. En el griego original, cuando se habla de ojo, esa palabra ojo en el griego original se lee oftalmos. Oftalmos. ¿Qué significa oftalmos en el griego? Referente a ojo. Significa visión. Por eso no dice ojos, sino ojo. Porque si dijera ojos, estaría diciendo que hay varias visiones. Pero la visión que Dios quiere para su cuerpo, la iglesia, es una sola. Hagan así su dedito. Una sola. Entonces Cristo dice, la lámpara del cuerpo, lo que va a iluminar a la iglesia es la visión que ella tenga. La unidad en esa visión. Dice, y sigue diciendo, así que si tu ojo, tu visión, tu ojo es bueno, la visión que tienes es buena, correcta, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo, tu visión es maligna, es incorrecta, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Se dan cuenta qué práctico es el Señor? Y ahí entendemos por qué hay muchos creyentes de vida en Cristo o de cualquier otra iglesia que tienen el evangelio, que vienen a la iglesia, pero andan en tinieblas. Y uno dice, pero ¿por qué este hermano dice aleluya, da saltitos, dancitas en la iglesia? Uy, pero vive como un diablo. Tiene una lengua viperina. Es un quejoso. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque su ojo es malo, no es bueno. Y porque su ojo no es bueno, anda en tinieblas. Eso ahí está, el Señor lo está explicando. Dile a tu hermano, el problema es tu ojo. Ahora, vuelvo a repetir, ¿a qué se refiere? No se refiere a tu ojo físico. No se refiere al ojo físico, porque usted hasta puede ser ciego, pero tiene un buen ojo, es decir, una buena visión. Amén. Y usted preguntaría, ¿y qué es visión? Ver las cosas como Dios quiere que usted la vea. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y el Señor sigue hablando. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, o sea, si el entendimiento de qué es el evangelio, si tú entiendes que el evangelio, si tu entendimiento del evangelio es tiniebla, mira, o sea, si el evangelio para ti no te ilumina, si el evangelio, la visión que tienes está mal, es tinieblas, dice, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿A qué se refiere? Pues el mundo está en tinieblas.
¿Cuándo saben que el mundo está en tinieblas? Ya, si el mundo está en tinieblas y tú que vienes a la iglesia, que dices que tienes luz, pero estás igual que el mundo, Cristo dice, si la iglesia que debe ser luz está en tinieblas, ¿cuánto no será lo que están perdidos? Si tú estás perdido, no fuera tan peor. Entonces, ¿para qué estamos en la iglesia? Calabaza, calabaza, cada uno a su casa, dijo alguien. ¿Para qué estamos? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo el Señor es práctico, no? Con esta declaración nos está diciendo algo fundamental. Y lo dijo a la mitad de su doctrina. En otras palabras, el Señor está parafraseando, no está en la Biblia, pero parafraseándolo, Jesús dijo, bueno, yo no voy a seguir enseñando, un momentito. He hablado ya la mitad de mi mensaje, ya estoy a la mitad de adiestramiento, ¿no? Pero quiero hacer un alto. Si ustedes no entienden lo que yo estoy hablando, si no tienen clara la visión de lo que estoy hablando, su visión va a ser maligna, no va a dar ningún fruto. Pero si ustedes captan lo que yo estoy hablando, si su visión es buena, entonces todo su cuerpo, toda la iglesia, toda su vida va a ser ¿qué cosa? Luz. Entonces, hermano, es sencillo el evangelio, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el Señor? Yo quiero que este evangelio ilumine tu vida, que tú seas una luz. Y la luz que expreses, el testimonio, por eso vuelvo a repetir, miren lo que dice el encabezamiento, el pasaje que leímos, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Testimonio. Para luz. ¿A quiénes? A toda nación. Y sabes, ese es el problema de la iglesia. El gran problema de la iglesia es que fuimos predicando el evangelio, pero no hubo testimonio. Y las naciones nos han tomado como cucufatos, nos ha tomado como ignorantes, nos ha tomado como temblerequeros, que saltamos y no movemos, pero tenemos problemas psicológicos. Debíamos estar todos en Larco Herrera. ¿Sé por qué piensan así? Porque no hay testimonio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La visión es mala. No hay la visión correcta. La pregunta, entonces, la segunda pregunta que surge es, ¿visión de qué? ¿De qué tenemos que tener visión? ¿Visión de qué? Ese ojo que Cristo dice que debe ser bueno, ¿a qué se refiere? Pues para entender de qué visión se está refiriendo nuestro Señor, entonces tenemos que ir al capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. ¿Qué le estaba enseñando? El evangelio. Le estaba explicando a través de enseñanza su doctrina, su evangelio. Amén, amados hermanos. Entonces, cuando Cristo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, está diciendo, en otras palabras, la lámpara del cuerpo es la visión que tengamos de mi enseñanza.
de mi doctrina. ¿Y dónde está la enseñanza y la doctrina? ¿En dónde? En el fuerte, en el Evangelio. Entonces llegamos al punto que quiero que lleguemos. ¿Entiende usted? ¿Tiene la visión correcta del Evangelio? Esa es la gran pregunta que surge en este tema. Por eso que en el punto 2 de esta lección dice, ¿qué es el Evangelio para usted? Esta es la gran pregunta confrontacional que debe tener todo discípulo o que quiere ser discípulo. ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Qué visión tiene usted del Evangelio? Digan conmigo, si no entiendo el Evangelio, me meto en un evangelio. Hace años, cuando el Señor me estuvo hablando de esto, porque lo que he escrito acá es, estos temas que estoy escribiendo, es una recopilación de todos estos años de misericordia de Dios y de entendimiento de lo que Dios quiere de su iglesia. Entonces me invitaron a un evento titulado El Trono de David. Ay, dije, trono, ahí no, pues. Y bueno, cuando me tocó mi exposición, y eran puros ministros de diferentes congregaciones, yo le dije, si vamos a hablar del trono de David, yo quiero antes de eso hacerles una pregunta. ¿Qué es el Evangelio para usted? Y estaban ahí pastores. Y le dije, a ver, usted dígame, pastor, ¿qué es el Evangelio? Entonces uno me dijo, es poder de Dios. Eso estaba bien. Y le dije al otro, ¿y usted qué dice? El Evangelio es amor, gozo, paz. ¿Okay? Al otro, ¿y usted? Son las buenas nuevas. Correcto. ¿Y usted? Bueno, el Evangelio es el amor de Dios. No es comida ni bebida, es justicia. Bueno, y hubieron cantidad de respuestas. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Ese es el problema de nosotros, que tenemos una diversidad de enfoques del Evangelio. Las respuestas son valederas, pero no es la esencia principal del Evangelio. Entonces, cuando nos preguntemos qué es el Evangelio, debemos dar una respuesta, en primer lugar, correctamente en el sentido medular. Amén, mis amados hermanos. Ir a la médula del tema. Y cuando vamos a la médula, hay solo una respuesta principal de todas las demás que también son evangelios, ¿no? Pero hay una principal y que debe ser, digamos, la respuesta que debemos tener claro todos nosotros. Todos debemos dar esa sola respuesta. Y no porque yo lo diga, sino porque Jesús lo dijo. Entonces yo no le voy a preguntar a usted qué es el Evangelio porque yo sé que usted ya lo sabe, ¿verdad? Porque yo le he enseñado años aquí. Salvo que le pregunte uno que es nuevecito quizás, ¿no? Que no es tan antiguo, quizás me puede dar una respuesta diferente y no sé a quién decirle porque veo que no todos son nuevos. La mayoría ya tiene cierto tiempo, ¿no? Entonces, quizás acá la dama, ¿no? ¿Cómo te llamas, hija? ¿Cómo te llamas, hija? María, la madre de Jesús. Mucho gusto, no la había conocido. María, ¿qué es el Evangelio para usted? El Evangelio para mí es el conocimiento de su palabra y que nos enseña también el fundamento para nuestra vida, ¿no? Es lo que... Está bien. No te pongas nerviosa, lo que tú sepas, dilo nomás, todo. Para usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo te llamas? Fidel, ¿no? Pascual. Fidel, que vives en Pascua. Dime, ¿qué es el Evangelio para usted? El Evangelio es la palabra que se conoce al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es quien nos trajo el camino, la enseñanza del Evangelio. A la vez también que de toda palabra del Evangelio está escrito en el Antiguo Testamento, tal como lo
emplearon nuestro Señor a sus discípulos, a sus apóstoles, y en cada profeta y rey se está anunciando el Evangelio. Uno de los profetas que dice... Pero cálmate, varón, ya me estás predicando. ¿Te vas a tirar media hora, hermano? Entonces, se dan cuenta, mire, ya hay dos respuestas diferentes. Y tienen parte de veracidad, ¿no? Pero no están dando la respuesta, no le están achuntando, mire, al tema. Entonces yo quiero que hoy día todos me den una sola respuesta, y breve, ¿eh? Una sola respuesta. Y mire, ellos han estado en los mensajes que he hablado, mire, pero ese no lo captamos. A ver, voy a preguntar un poquito uno que va más adelante, a ver. A ver, ¿a quién le pregunto? A usted, ¿qué es el Evangelio, hermana? Usted que como mira, como quien dice, no me pregunte a mí. A ver. El Evangelio es el Evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Eso es? Bueno, vamos a Marcos 1, 14, 15. Marcos, del que la hermana comenzó a leer el libro, pero por eso se dio cuenta al toque. Bien viva la hermana. Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed. Ese es el Evangelio. ¿Qué predicó Cristo? El Evangelio del reino. Entonces, si vamos digamos, a descifrar la palabra más concreta, Evangelio significa buenas noticias. Entonces, en otras palabras, Jesús dice que predicó las buenas noticias de un reino. Y dijo, dando esa buena noticia, dijo: el reino de Dios se ha acercado. Ese fue su tema. Fue el tema de su prédica, fue el tema de sus parábolas, fue el tema del Sermón del Monte. Reino, porque esa es la médula del tema. En otras palabras, cuando se pregunta ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias del reino. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias del... Ese es el Evangelio sencillo. Y cuando hay reino, hay amor. Cuando hay reino, hay poder. Cuando hay reino, hay paz. Cuando hay reino, hay gozo. ¿Se dan cuenta? De ahí se desprende todo. Esa es la médula. Y eso es tan sencillo, a la iglesia evangélica se le ha hecho complicado de entender. De tal manera que si entendemos qué es el Evangelio, vamos a estar bien fundamentados. Por eso que este cuadro dice: la comprensión del Evangelio determina tu fundamento. Si entiendes bien el Evangelio, estarás bien parado en la roca. Si no lo entiendes, estarás simplemente en la arena. Es sencillo, pero fundamental, trascendente. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, bajo esa claridad, ahora volvamos entonces a lo que Cristo dijo en la declaración anterior de Mateo 6:22. Ahora vamos a entenderla, ¿no?, más claramente.
Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿De qué? Del cuerpo de la iglesia y de tu vida. La lámpara, es decir, lo que ilumina la iglesia, lo que ilumina tu vida es el ojo, no los ojos, el ojo. Por ejemplo, aquí he habido varias respuestas, ¿ves? No. Un solo ojo, una sola visión. La lámpara del cuerpo es el ojo, es la visión. ¿La visión de qué? Del evangelio. Si tu visión del evangelio, estoy parafraseando, ¿no? Añadiendo la claridad que ya tenemos, si la visión del evangelio que tú tengas es buena, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si la visión del evangelio que tú tienes es mala, es distorsionada, desordenada, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que tú tienes del evangelio es pura tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? No hay esperanza para los mundanos, no hay esperanza para nadie. Todos nos vamos al hoyo, al infierno. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces esto es tremendo, hermano. Entender esto es fundamental. Y no solo entenderlo, vivirlo. En otras palabras, si yo he entendido bien el evangelio, el resultado es luz, testimonio. Por eso vuelvo a repetir lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del otra vez reino. Ahí está. Y cuando hay evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Eso es lo que produce el buen entendimiento del evangelio. Por no entender que el evangelio es reino, la iglesia no ha sido luz de las naciones. Ha ido a predicar a todo el mundo, pero no para testimonio, sino para mal testimonio. Para que la gente se burle. Eso es evangélico. Ay, mire cómo anda. Dije evangélica, mire, tremenda chismosaza. Mire, es evangélico, mire, nunca paga sus deudas. Míreme. Y todavía me dice, ya Dios me perdonó. Sinvergüenzas. Usan el evangelio para beneficio propio. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la visión es maligna. No tienen la visión correcta del evangelio. ¿Qué es el evangelio para usted? A ver, te pregunto a mi hermano Pascual, ¿no? ¿Qué es el evangelio para ti? El evangelio es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio fue creado en el Antiguo Testamento. Párate, hermano, párate. Deja tu cosita. Digo, amigo, ¿qué es el evangelio? Aquí, pero repite conmigo, ¿qué es el evangelio? ¿Entiendes acá? ¿Entiendes esto? ¿Lees? Ya, ¿qué es el evangelio? Di, son las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es, hermano. De nuevo, ¿qué es el evangelio para usted? Son las buenas nuevas del reino de Dios. Gracias, Padre, bendiga. Ya olvídate eso que la ley, que ya olvídate eso. Señor, rompe esa estructura mental de mi hermano, que se le mete el reino a la cabeza. Amén. ¿Se dan cuenta que estamos en casa? No, pero es entendible porque él viene de otra congregación, ¿verdad? ¿Tú de dónde vienes? Amén, hermano. ¿De dónde vienes? ¿De qué congregación? De la Iglesia Catedral de Fe. Catedral de Fe. De ahí viene él, ¿no? Entonces ahora vamos a derribar la catedral. ¿Ya? Y la fe que quede bien. ¿Qué es el evangelio, María? El evangelio es las buenas nuevas del reino de Dios. Sí. ¿Qué es el evangelio, hermano? El evangelio son las buenas del reino de Dios. Ay, Dios, gracias, Señor, tremendo, ¿ah?
Ahora, mire, él va a un grupo. Tú vas a un grupo, ¿verdad? ¿A qué grupo vas tu hijo? ¿Ah? La E. La E. ¿Dónde está la coordinadora de la E? Póngase de pie, hermano. No. Pascual está en un grupo y no sabe qué es el evangelio. Recién hoy. Entonces quiere decir que los hermanos del grupo no están hablando bien el tema. ¿Quién es el discipulador del grupo? Miguel Paso. El hermano Miguel Paso. Pero Miguel Pasos sí enseña bien. ¿Dónde está Miguel? Miguel Pasos. Ya ves, no viene a la escuela de extraviamiento. Este problema, ¿ves? Es de suponer que alguien que ya está en el grupo, eso es lo primero que tiene que tener claro. Así que os exhorto, amados hermanos, que esto sea casi a rajatabla se lo haga entender a los hermanos. ¿Está entendiendo, hermanos? Miren, hermano, él no tiene la culpa. Él viene de otra congregación, viene de Catedral de Fe, otros vienen de otras congregaciones y no tienen claro esto. ¿Está entendiendo, hermanos? Ahora, esto no es una nueva fraseología evangélica, ¿no? Reino. No es solo una fraseología, es un estilo de vida. Y eso es lo que quiero ahora, ¿no?, hablar, ¿no? Bien. La comprensión entonces del evangelio nos lleva al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Cuando entiendo qué es el evangelio y entiendo que son las buenas nuevas de un nuevo reino gobierno de Dios, entonces entiendo que todas las escrituras pretenden una sola cosa: que Cristo sea el Rey, que Dios gobierne mi vida. Amén. O sea, cuando yo entiendo que el evangelio es las buenas noticias del reino de Dios, ahora voy a aclarar, ¿qué es reino de Dios, hermano? ¿Qué es reino? Gobierno. ¿Qué más? Soberanía. ¿Qué más? Dominio. ¿Qué más? Señorío. ¿Señorío de quién? De Jesús en nuestra vida, de Dios en nuestras vidas. Y eso que es tan sencillo, qué difícil se nos hace, más que comprender, vivir. Entonces, señores, este evangelio lo que pretende es gobernar tu vida a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de la gracia de Dios. Quiere Dios gobernar tu vida en todas las áreas de tu vida. Tu vida espiritual, tu vida mental, tu vida familiar, tu relación conyugal, tu forma de hablar, tu forma de vestir. Reino de Dios. ¿Se quedaron mudos todos? Ya. ¿Le gustó eso? Y así no te gusta, ese es el evangelio. Ahora, a nosotros no nos gusta el reino, pues ese es el problema. Eso al hombre no le gusta. El hombre, como yo escuché a un político que dice, el hombre fue creado para ser libre. Libre. Y eso es cierto. Fuimos creados para ser libres, pero esclavos a la vez. Libres de la maldad, libres del pecado, pero esclavos de la justicia. Y eso es lo que no entiende la sociedad. El mundo no entiende eso. El mundo no le gusta normas. Todos somos libres de hacer lo que queramos ahora. Los homosexuales tienen que dar rienda suelta a su deseo. El que quiere abortar, hay que crear leyes para que aborte. El hombre no quiere parámetros. Entonces, con ese modo de pensar, venimos a la iglesia y nos encontramos con el evangelio del reino. Y entonces los pastores dicen, no hay que predicar eso porque la gente no aguanta eso. Hay que predicar un evangelio más liberal, más social. Y la gente se amontona, vamos al cielo, somos salvos, los ángeles vas a ver. ¿Quién no quiere una cosa así? Pero no hay demandas.
Entonces, muchos ministros, yo soy consciente de eso. Yo sé que la gente no le gusta las demandas, pero yo soy consciente que eso me manda el Señor, pues. Y yo no puedo, por conveniencias mías, predicar otro evangelio acomodativo al gusto del cliente. Entonces yo me convierto en un falso pastor, falso predicador, en un farsante. Entonces, mis amados, ustedes están ahora adiestrando para dar un evangelio que no es popular. Le costó la vida a Jesús hablar de ese evangelio. Pero la gente lo entendió, ¿eh? Cristo no anduvo en medias tintas. Y a mí me impacta que uno de los que lo entendió, mientras que los fariseos no lo entendían, y algunos de vida en Cristo no lo entienden tampoco. Sin embargo, un personaje que lo entendió, pero así clarito, clarito, hermano. Vaya usted a Juan 18, 33. Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién puso en la cruz un letrero que dijo: Él es el rey de los judíos? ¿Quién lo puso? Pilato lo entendió. Y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú eres rey. Aunque él, en la primera pregunta, él estaba viéndolo de un aspecto netamente político. Este viene a una sublevación. Este viene a quitarme mi cargo. Este viene a ir contra el César. ¿Eres tú el rey? Le dice. Estaba asustado Pilatos. Y entonces mire que le responde el Señor. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y fue a la médula, ¿ves? Al grano. ¿Tú mismo me estás reconociendo como rey, Pilato? Lo confrontó a Pilato. Tremendo. Y eso mismo te está diciendo el Señor ahora. Les pregunto, ¿Cristo es el rey? ¿El evangelio qué es? ¿Lo dices por ti mismo? ¿O le escuchaste al apóstol José Arias? ¿Lo dices por ti mismo? ¿Ah? Dice la mencia huevo, ¿se dan cuenta? ¿Qué está diciendo Jesús a Pilato? ¿Lo estás experimentando o es un conocimiento? Entonces ese es el tema de la iglesia. Muchas congregaciones no entienden así el evangelio. Nosotros, por la gracia de Dios, lo estamos entendiendo, pero solo lo entendemos y no lo vivimos. Ya tenemos la fraseología. Uy, en vida en Cristo hablan de reino. Sí, hablan, pero no hay reino. El tema no es hablar del reino. El tema no es salir: uy, ahora ya entendí, ya. Reino de Dios, comienzo. Y hablar del reino. No, no es hablar. Es un estilo de vida. Donde Cristo se constituye el gobernante, el soberano, el que domina, el Señor. Donde en la vida práctica ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y ahí vienen los problemas. En el trato, en las demandas. No. A mí me parece, ya. A ti te parece porque no entendiste el reino. Claro, pero lo hablas, lo tienes en tu mente, pero no lo vives. Alguien diga amén, pues, hermano. Es por esta razón que el evangelio del reino fue el mensaje central de toda la predicación de Cristo. Mira, Él lo predicó en las aldeas, ciudades. Mateo 24, 23, mira, dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Sí, iba sanando, iba ministrando aquí. Yo sé que muchos han sido sanados y todo el tema. Con eso no tenemos problemas, con la sanidad y los milagros. Todos queremos eso. ¿Cuántos quieren paz de Dios? ¿Cuántos quieren vida eterna? Nada, todos queremos, pues, ni un loco nomás no
no querría eso. Pero el tema es, ¿cuántos quieren que Cristo los gobierne? Qué bueno. Ahí está el meollo del asunto. Así que por todo lugar Jesús habló siempre ¿de qué? De reino. Fue el tema del Sermón del Monte, ya lo vimos. Fue el tema central de sus parábolas. En las parábolas de qué habló Cristo. Ahí Mateo 13:24, un ejemplo. Le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos. ¿Ves? De nuevo. Fue el tema de la oración, según Mateo 6:10. Venga tu reino. Ahí en la oración. ¿Qué dijo? Venga tu reino. Hasta en la oración. Así que haces tú orando. Señor, me han dicho esto. Ay, qué malos son, Señor. Yo no voy a hacer caso, Señor. Tú lo sabes todo. Estás orando en contra de la oración de Cristo. Cristo dijo, venga. Entonces ahora, Señor, me han reprendido. Me someto a tu reino. Esa es la oración. Ay, Señor, a mí me han dicho que deje a Juan Pablito. Si alguien se llama Juan Pablito, perdone. Al fulano de tal. ¿Cómo me han dicho? Tú sabes que me duele mi corazón. ¿Sí? Venga a tu reino. Se acabó. Venga a tu reino. No hay que darle más vuelta al tema. Ay, Señor, me han dicho que me case. Ay, pero tú sabes, Señor, que Él no quiere. Ay, Señor, ¿cuántos hijos tengo? Tú sabes. Además, Señor, me da plata, Señor. Además, ay, me gusta estar con Él. Lo quiero mucho. Pero me ha dicho el pastor que eso es fornicación. Pero tú entiendes, Señor. Tú entiendes, Padre. ¿Por qué yo no obedezco? Tú lo sabes. Venga a tu reino. Nosotros somos tremendos para argumentar. ¿Saben que en el infierno están todos los que argumentaron, pero nunca obedecieron? Ahí están en el infierno. Están gritando. ¡Ay! Si hubiese obedecido. ¡Ay! Ya el Señor lo dijo. Venga. Entonces, hermana, cambia esa oración de excusas. Y así como oramos con Dios, hablamos con el discipulador. Hermana, ¿eso es pecado? Sí, yo sé que es pecado, pero usted sabe, hermana, que por aquí... Y a uno como que lo convence, ¿no? Sí, hermana, tiene razón. Sí. Ay, hermana. Sí, ya ves, hermana. Hay que ser comprensible con los discípulos. Sí, hermanita. Hay que cambiar el evangelio entonces. Sí, hermanita, ¿ya ves? ¿Ya ves? Yo tenía razón, hermana. Sí, hermana. Pídame perdón. ¿Usted quiere que le pidan perdón? Ha sido muy dura conmigo. Y ahí el discípulo, te perdona, hermanita, ¿no? Ese es el evangelio que le gusta a la gente. Pero Cristo, ¿qué nos enseñó a orar cómo? Hágase. Y entonces, ¿dónde sacas tú? Señor, es que a mí me gusta, es mi voluntad, Señor. No. Hágase tu voluntad, no la mía. Ese es reino. Amén. Y cuando diezmamos, ay, Señor, tanta plata, Señor. ¿Se va a ir así para allá? No, Señor. Tú sabes las necesidades que tengo. Ay, Señor. El otro año te desmaré, Señor. Este año que no haya reino. El otro, Señor. Es tremendo somos nosotros, ¿verdad? ¿Te dan cuenta? Una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa es vivir el evangelio del reino. ¿Alguien diga amén? Fue el tema de la oración. Fue el orden del envío apostólico. Ajá. ¿Qué ordenó predicar Cristo? Vaya usted a Lucas 9:2. Y los envió a predicar lo que ellos pensaban. Perdón, disculpe. El lente me está fallando. Y los envió a predicar el reino de Dios.
y a sanar a los enfermos. Eso sí nos gusta. Que me sane el Señor, dice. Reino, después hablemos de eso, pastor. Primero quiero sanidad. Está bien. Aquí hay visto unos milagros maravillosos que Dios ha hecho, porque Dios es bueno. Pero ¿para qué Dios hace milagros? ¿Para qué? ¿Para qué Dios hace un milagro? ¿Para que venga qué? El reino. ¿Qué más? Ya Cristo le he demostrado que fue su mensaje, fue el sermón del monte, fue el tema de la oración, fue la gran comisión. Durante 3 años, ¿cuál fue el tema de Cristo? Hermano, el reino, el evangelio del reino o el tema del reino no fue un tema, sino fue el gran tema. ¿Fue qué cosa? El gran tema de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué remarco esto? Porque nosotros esto, ya, sí, ahora aprendimos el reino. Pasemos a otra cosa. No. Ese es el gran tema. No es un temita más que aprendiste en Vida en Cristo. Sí, me fui a catedral no sé de dónde, aprendí de esto. Aquí en Vida en Cristo, el reino aprendimos. Otro temita más. Voy a otro sitio a aprender otra cosa. No, hijo. Eso no es un tema más. Es el gran tema central de la doctrina de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Así no estoy de acuerdo. Ahora, si a Cristo, estando Cristo físicamente, a Cristo le costó que sus discípulos entendieran el reino, no. Les habló 3 años, reino por acá, reino por ahí, a ver si lo entendían. Cuando venía el sacudón, ¿dónde estaba Pedro? No lo conozco, ¿sí? Pero tú hablas como él. No hablo como él. Y comenzó a hablar lisura, dice. Comenzó a maldecir. Si fuera peruano, ¿qué hubiese hablado, no? Pero como era judío, ¿qué lisuras hablaría? No sé qué lisuras. Y comenzó para no pecar. Ajos, pimientas, cebollas. ¿Ya ves? Yo no soy cristiano. Yo no estoy con Cristo. Sí, hablando lisura. Decía, él hacía eso ¿para qué? Porque le dijeron, tú hablas como él, tu lenguaje te delata. Y él comenzó a hablar lisuras. Y Cristo hablándole 3 años del reino. Y no había reino en su lengua, pues. ¿Se da cuenta qué difícil? Por eso que después que Cristo muere y resucita, ¿qué hace el Señor? Vamos a ver ahora qué hace, ya resucitado el Señor. Hechos capítulo 1, verso 1. Dice ahí, Hechos 1:1, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, o sea, muerto y resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de él otra vez. Pero si ya, Señor, quizás no, a lo mejor Pedro estaba ahí, Señor, pero ya 3 años nos hablaste del reino, pues. Ahora resucitas y otra vez del reino. Háblanos, por favor, de cómo es la calle allá en el cielo. Háblame de los ángeles. No. Reino de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el problema humano. Ese es el problema de nosotros. Se nos hace difícil, quizás entenderlo no, pero vivirlo. Y después que le habló, Pedro seguía con problemas. A tal manera que Pablo tuvo que reprenderlo públicamente. Porque dice que cuando venían los judaizantes se olvidaba del reino. Y cuando estaba solo con gentiles, amaba a todos, reino. Pero cuando iban los judaizantes se hacía el loco. Hay que guardar la ley, Sabat, hay que guardarlo. Entonces Pablo le dice, hipócrita Pedro. Uy, reino de Dios le cayó, ¿ves? Encima. A ese Pedro le seguía el reino por todos lados, no lo dejaba tranquilo. ¿Estamos aquí, hermano?
Así que cambia de cara, hermano. Porque algunos tienen cara de persecución de reino. Ay, el reino. Amor, vámonos a otra iglesia, ahí no hablan tanto de estas cosas. Bueno, pero el reino está ahí, te va a seguir toda tu vida. Así que más te vale rendirte a ese reino. Amén. Bien, la hora avanzó un poquito, pero disculpen si estos días estoy un poquito extendiéndome, pero esto tiene que ser claro, hermano. Ahora, ¿qué hace este evangelio del reino? ¿Cuál es su obra? Primero, nos lleva a entender la raíz del pecado. Digan, el evangelio del reino ataca, apunta a la raíz del pecado. ¿Cuál es la raíz del pecado? La raíz del pecado es, ¿qué cosa? Rebelión contra el reino de Dios. Así que el evangelio del reino, estamos hablando del evangelio del reino, desmenuza, va contra la raíz del pecado, la rebelión. Por eso que Cristo fue lo primero que habló del reino. Y cuando usted predique el evangelio, vaya al reino. Puede hablar del problema social, puede tener toda una introducción, pero enfoque el reino, porque esa es la raíz del problema humano. Amén. Rebelión, digan rebelión. Esa es la raíz. Romanos 5:19 lo dice, ¿no? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, la rebelión de uno, entró el pecado. Esa es la raíz, pues, hermano. Pero ¿qué más hace este evangelio? No solo nos lleva a entender la raíz del pecado, sino nos lleva a ¿qué cosa? Nos lleva a arrepentirnos, pues. O seguir obstinados, ¿no? Con mi rebelión. O nos lleva a arrepentirnos. ¿De qué? De la rebelión. Y eso es importante, porque a veces decimos, hermano, arrepiente tu pecado. Ya, hermano, me arrepiento de mi pecado. Y entonces el inconverso piensa, ¿mi pecado cuál es? Ah, ya. Drogas. Me arrepiento de la droga. No, se tiene que arrepentir de la raíz. ¿Cuál es la raíz? Las drogas también es pecado, pero son consecuencias. Entonces el evangelio del reino nos ubica, va a la raíz, a la médula del problema humano. Y entonces, evidentemente, ¿qué pasa? Establece fundamento, pues. Porque si ataca a la raíz del pecado, me lleva al arrepentimiento, entonces Cristo se pone como Señor, pues. Me lleva al arrepentimiento. Y finalmente nos lleva a cumplir, ¿no? Al cumplimiento del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Ser conforme al modelo o a la imagen misma y semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque si tengo reino, voy a poder llegar a la meta. Pero si no hay reino, voy a estar girando en mis rebeliones. Y nunca voy a llegar al propósito que Dios quiere. Amados, eso es el evangelio. Amado Dios, gracias te doy por esta enseñanza. Pido que tus hijos lo entiendan claramente, Señor, que es el evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.